Las risas en la mesa eran suaves, educadas, superficiales como un mantel doblado con precisión. Mantuve mi sonrisa, trazando el borde de mi copa de vino, con un dedo dejando que las notas del cuarteto de cuerdas flotaran a mi alrededor como un escudo. No había tarjeta con mi nombre frente a mí, solo un cartón blanco doblado, como si alguien me hubiera recordado a última hora y esperado que no lo notara. Celestina no me miró en toda la noche. Se deslizaba entre los invitados como si hubiera ensayado cada paso. Una mano en el hombro de un colega, una risa guardada tras los dientes. Observé cómo se movía, cómo su voz se aligeraba cuando Natanael se inclinaba hacia ella. Todo tan pulido, tan exacto, hasta que no lo fue. «No es nadie», dijo Celestina. Su voz no se alzó, pero no hacía falta. La sala se detuvo. Hasta el parpadeo de las velas pareció titubear. «No es nada», añadió más cortante. Mi agarre en la copa no cambió. Hice girar el vino, dejando que el rojo profundo reflejara la lámpara de araña. Mi otra mano descansaba en mi regazo inmóvil e invisible. Natanael miró al otro lado de la mesa. «Espera». Presidenta Lara preguntó, no confundido sino con reconocimiento. De la Comisión de Equidad Urbana de Jalisco no esperó respuesta. Cité su caso de zonificación en mi tesis, dijo, más alto ahora. La reforma de vivienda fue brillante. El tenedor de Celestina se deslizó de su mano chocando contra el plato como un martillo mal caído. Se levantó rígida el respaldo de su silla, rozando el codo de su tía mientras se alejaba sin decir palabra. El silencio se estiró. Tomé un sorbo más. No hablé. No lo necesitaba. Un mesero rodeó torpemente mi asiento para rellenar los vasos de agua, y una prima que apenas recordaba mantuvo la vista baja. Natanael seguía de pie, copa en mano, su mirada firme. Dejé mi copa con cuidado. Luego levanté los ojos y encontré los suyos. «Buen gusto en precedentes legales», dije simplemente. Sonrió. Celestina no regresó. El siguiente plato llegó y se fue sin comentarios. Y cuando las luces se atenuaron para el postre, mi silla seguía ocupada, con o sin tarjeta. Llegó un martes en una mañana gris que hacía que todo pareciera pendiente. La encontré entre un cupón dental y un folleto de residencias para jubilados, papel nacarado grueso, con una dirección de remitente que no reconocí. Sin escritura en el frente. Solo mi número de buzón impreso en fuente limpia impersonal. Sin calidez, sin la curva de su mano. El sobre olía levemente a colonia de hotel. Costosa, fugaz, anónima. Saqué la tarjeta despacio, aún insegura de quererla. Celestina Lara y Natanael Cruz los invitan cordialmente. Ni mamá. Ni dotra Lara. Solo aire. Un espacio donde debía estar mi nombre. Adentro, como un pensamiento tardío, había un papel amarillo pequeño. Un post-it. No arruinemos su gran día. No vengas. Sin firma. Pero la letra era de Lidia. Inclinada y amarga como cada disculpa que nunca me dio. Lo leí 3 veces como si pudiera ablandarse, como si la tinta admitiera que había ido demasiado lejos. Pero permaneció rígida como suele ser la vergüenza familiar. Hacía casi una década que Lidia dejó de invitarme a las fiestas, pero aún encontraba formas de hablar por todos. Sobre todo, cuando nadie más tenía el valor de decirlo en voz alta. El sobre se quedó en la esquina de mi escritorio 2 días enteros. Lo rodeé, limpié a su alrededor, incluso regué el ficus de hoja grande a su lado, pero no lo tiré. No porque planeara ir, sino porque la parte de mí que horneaba pasteles de limón para cumpleaños y planchaba vestidos para recitales necesitaba verlo. Necesitaba prueba de que echarle tierra al asunto se había vuelto norma. Guardé la tarjeta en el sobre, cerré la solapa y la deslicé tras un certificado enmarcado de la Comisión de Equidad Urbana de Jalisco. El marco estaba polvoriento, pero el documento intacto. Esa noche no dormí bien. Soñé con sillas sin nombres y con aplausos que nunca llegaban a mis oídos.
Por la mañana abrí el cajón de fotos viejas y encontré la que no debía tener. La foto en mi mano era de un picnic de primavera hace 10 años. Celestina llevaba un vestido amarillo girasol y estaba entre su padre y yo, medio riendo, medio sonriendo, los ojos vueltos hacia el sol. Ese día aún compartíamos bromas internas. Ese día aún contestaba mis llamadas. Fue una semana antes del citatorio. Cuando llegó la notificación federal supe lo que significaba. Me senté 2 horas en la mesa de la cocina inmóvil, el documento abierto junto a mi café ya frío. La investigación había arrasado media ciudad. Contratos, subsidios mal usados, aprobaciones de zonificación fraudulentas. No era el objetivo, pero había estado en una junta con un hombre que sí lo era. Patricio Morales. Un titán local. Y el hombre que financió la firma de mi difunto esposo. Lidia me rogó que no siguiera adelante. ¿Testificar solo avergonzará a todos?, susurró con esa voz baja que usaba cuando quería sonar preocupada, no controladora. No tienes que ser la mártir esta vez. No respondí. Ya había empacado mis notas, impreso mi declaración y planchado mi vestido azul marino. Celestina no me habló esa mañana. Se quedó al pie de las escaleras con expresión vacía, la mochila en un hombro. Tenía 20 años, ya llena de razones para no entenderme. La sala del tribunal olía a limpiador de pino y ansiedad. Cuando subí al estrado, el fiscal preguntó si reconocía el registro que Patricio me había enviado por correo, el que listaba contribuciones políticas ilegales como bonos de consultoría. Dije que sí. Claro, silencioso. Cuando terminó salí y no había nadie esperándome, ni Lidia, ni Celestina, ni una llamada enojada. Ese silencio no acabó, se estiró por años. Esa semana me senté en los escalones de la entrada, mientras la prensa ponía la ciudad patas arriba. Recuerdo a Celestina pasando con su maleta diciendo solo, preferiste el drama público a tu familia. No discutí, solo la vi irse, pero guardé la transcripción. 57 páginas. No por orgullo, no por rencor, solo como prueba de que hice lo que me enseñaron a no hacer, puse las cartas sobre la mesa aunque me costara a todos. Y cuando los titulares se desvanecieron, construí otra vida, con menos cenas pero más paz, una donde aún miraba desde lejos. En su graduación universitaria, me senté en la última fila del auditorio de la Universidad de Guadalajara, detrás de un hombre con binoculares y una mujer tejiendo durante la ceremonia. Conduje 6 horas para estar ahí, sin boleto, sin asiento reservado. Solo una bufanda negra sobre los hombros y mi nombre sin pronunciar. Celestina cruzó el escenario como si hubiera nacido para eso. Cabeza alta, pasos ensayados, sonrisa calibrada para 12 cámaras de celulares. Estrechó la mano del rector, levantó su diploma y lanzó una sonrisa que no llegó a sus ojos. Aplaudí una vez suave. Esa tarde subió una foto a su perfil público. Ella en toga. Lidia a un lado, su compañera de cuarto al otro. La descripción decía mis verdaderas. Hice zoom. El borde de mi codo era visible tras el arco floral, recortado. Al año siguiente lanzó su primera iniciativa, una startup de bienestar comunitario. El discurso era pulido, la cobertura generosa. Vi cada entrevista, leí cada blog, noté cada pausa incómoda cuando preguntaban por su crianza. En un podcast, el anfitrión preguntó, ¿fue tu madre una gran influencia? Celestina sonrió y respondió, fui criada por mujeres fuertes. Mi tía, mis mentoras, las mujeres que encontré en el camino. Aún doné a su fondeadora 2 veces. Una con mi apellido de soltera, otra con un seudónimo que usé al escribir informes de políticas. Nunca llegó un agradecimiento. Le envié una tarjeta de felicitación sin firma, con un lirio seco dentro. Publicó una foto de la flor en su historia, aún no sé quién la mandó. Pero es bonita. Con el tiempo dejé de enviar cosas, pero seguí apareciendo. Una vez estuve al fondo de un panel que moderó en Ciudad de México. Su voz firme, sus tacones demasiado altos para el escenario.
La vi responder preguntas con el mismo ritmo que yo usaba en conferencias. Cuando alguien preguntó cómo definía el liderazgo, pausó y dijo: es hablar por quienes no siempre tienen micrófono. Sonreí apenas. Tenía mi voz, aunque ya no usara mi nombre. La semana siguiente llegó la invitación a la cena de compromiso. Una tarjeta sola, sin escritura, sin nota. Solo papel color crema y silencio. La hacienda. La esperanza estaba pulida hasta volverse impersonal, como si hubieran tallado un viñedo viejo en algo brillante. Luces en hileras cruzaban el techo como si quisieran atrapar el cielo. Llegué temprano, no por nervios, sino por cautela. Hacía años que no entraba a un lugar donde mi presencia no solo era inesperada, sino indeseada. Cada asiento tenía una tarjeta, menos el mío. Había nombres que no pronunciaba en una década. Tía Clara, prima Tania, incluso Lidia sentada cerca de la cabecera, como si nada se hubiera roto. La familia de Celestina estaba curada para la estética, no para la cercanía. No me sorprendió que mi tarjeta faltara. Aún así me cayó como balde de agua fría. Elegí un asiento al fondo junto a una canasta de pan que nadie tocó. Ajusté los cubiertos en silencio, desdoblé la servilleta en mi regazo y miré al frente como si perteneciera. Una pareja enfrente susurró. Otro invitado entrecerró los ojos, como si me reconociera de un comité o un titular. Nadie preguntó, nadie saludó. El primer brindis con champán me pasó de largo 2 veces. Los meseros eran jóvenes ensayados, moviéndose rápido para no fijarse en nombres o rostros. Uno apenas salido de la universidad pausó al llegar a mí. Sostuvo la bandeja un segundo más de lo necesario. ¿Gusta una copa, señora? Se detuvo, los ojos abiertos. Lo miré. Presidenta, dije suavemente. Señora presidenta. Asintió tan rápido que pareció disculpa. Por supuesto. Sí, señora. Dejó la copa con cuidado y desapareció. No la bebí. Al otro lado, Celestina reía con alguien cerca de la mesa principal. Se veía radiante, ensayada. Su vestido era marfil con detalles plateados, elegido supuse para brillar bajo las luces y las intenciones costosas. No me miró ni una vez. Mantuve la espalda recta y mi copa llena, dejando que las charlas pasaran como brisa suave. No me inmuté cuando Lidia se levantó para brindar. No hablé cuando la música sonó fuerte. Solo esperé, mi turno o mi olvido, lo que llegara primero. Entonces vi a Natanael levantarse, copa en mano, ojos en mí. La voz de Natanael se alzó sobre los murmullos educados como una línea trazada en el centro de la sala. Quiero agradecerles por estar aquí esta noche. Comenzó su copa ligeramente levantada. Algunos han sido parte de este camino desde el principio. A otros me honra conocerlos ahora. Pausó, dejó que la sala se asentara. Su mirada recorrió las mesas, luego se posó en mí. Cuando estaba en la maestría, continuó, hubo un fallo legal que no pude olvidar. Un dictamen de derechos de vivienda en Zapopan, claro y firme. Enmarcó al inquilino no como carga, sino como ciudadano. No era ruidoso, era exacto. La sala se movió. Alguien al fondo alcanzó una servilleta, otro se inclinó más cerca. Recuerdo leerlo y pensar, quien lo escribió no solo entendía políticas, entendía a las personas. Otra pausa, se volvió hacia mí por completo. La autora fue la presidenta Sofía Lara. Quedaron con la boca abierta. Algunos jadearon bajito. No me moví. Levanté mi copa sosteniendo sus ojos y di un solo asentimiento deliberado. Celestina se levantó tan rápido que su silla raspó el suelo. El sonido hizo que alguien se estremeciera. No es nadie, dijo. Su voz se quebró un tono demasiado agudo para mantenerse en armonía. No es nada. Las palabras pesaron más que cualquier otra cosa dicha esa noche. No me levanté. No hablé. Solo incliné mi copa suavemente, dejando que la luz de la lámpara atrapara el borde. Natanael aún me miraba. No la interrumpió. No apartó la vista. La mano de Celestina tembló a su lado,
Sus ojos buscaron a Lidia, que no se movió. Abrió la boca como si fuera a añadir algo, pero no salió nada. Sus dedos apretaron el respaldo de su silla, luego lo soltaron. Salió. Nadie la siguió. Dejé mi copa y exhalé quedito. El cuarteto retomó, inseguro de si llenar el silencio o respetarlo. Los platos se recogieron con cuidado extra. Natanael se sentó sin decir palabra, y aunque la mesa siguió murmurando, nadie me miró igual. Alcancé la esquina de mi servilleta y la doblé una vez despacio mientras la luz de las velas parpadeaba sobre mi postre intacto. El silencio tras el exabrupto de Celestina no era común. Era de esos que pausan tenedores a medio camino, que hacen a los meseros contener el aliento. El único sonido era el zumbido leve del cuarteto, inseguro de si debía seguir. No me puse de pie, no la busqué. Solo levanté la mirada, encontré el centro de la mesa donde convergían las miradas y dije: ser nadie aún me valió publicar en la revista de políticas públicas de la UNAM. No fue fuerte, no necesitaba hacerlo. Una copa se movió. Prima Tania apartó la cara. Lidia mantuvo los ojos en su plato, labios apretados, como si pudiera presionar el momento al silencio. Celestina se congeló. Por medio segundo pareció suspendida, como si no supiera si sentarse de nuevo o desvanecerse. Luego, sus dedos se deslizaron, derribando su copa de champán. Tambaleó, se inclinó y derramó. Líquido dorado se filtró en el mantel, corriendo hacia las rosas del centro. Maldijo en voz baja, no para la mesa, pero sí para mí. Tomó su servilleta, limpió sin mirar y salió con pasos apresurados, torpes. La puerta no se azotó. Hizo clic tras ella como una palabra final. Bajé la vista. Mi postre se había derretido un poco. Nadie ofreció uno nuevo. Natanael no se movió. Sus ojos seguían en mí, indescifrables pero firmes. Su mano descansaba en la mesa, la punta del pulgar tocando la base de su copa. Los invitados intentaron recuperarse. Una risa aquí, un tintineo de cubiertos allá, pero el aire había cambiado. Hablaban más bajo, mirándome de reojo, fingiendo casualidad. Me recargué, dejando que el peso del momento pasara sin resistencia. No triunfo, no vindicación, solo el espacio donde vivía la vergüenza, ahora ocupado por la verdad. Cuando el mesero volvió con café fresco, puso la taza frente a mí sin preguntar y dijo: presidenta, como si nunca hubiera estado en duda. Para cuando las luces se atenuaron para el brindis final, mi tarjeta seguía en blanco. Pero nadie se atrevió a sentarse a mi lado sin preguntar. Para la mañana mi nombre ya estaba en titulares que no pedí. Drama en cena de compromiso. ¿Quién es la verdadera Sofía Lara Fuentes Anónimas, citan pasado turbio de presidenta? Madre de Celestina, Lara causa escena antes de boda. Zoe reenvió los 3 peores a mi bandeja antes de que terminara mi primer café. Sin saludo, solo un asunto. Vienen rápido. Clic en los enlaces por hábito, no por preocupación. La mayoría reciclaba una investigación ética de hace 15 años cerrada formalmente. Algunos citaban ex colaboradores con frases sospechosamente idénticas. Desplacé. No porque necesitara saber qué decían, solo para recordarme cómo la verdad se reempaqueta con el filtro correcto. Zoe llamó 5 minutos después. ¿Respondemos?, preguntó cortante y urgente. ¿O lo dejamos morir? Ninguna, dije. Respondemos. Con hechos, no con fuego. Exhaló. Está bien. Sacaré los archivos. Nada de hashtags, sin defensas, solo claridad. Cerré mi laptop y me recargué. La luz cortaba el suelo en barras largas. Ya imaginaba el artículo. 4 puntos, formato limpio, enlaces a registros públicos, sin adjetivos, sin alboroto. Ya lo habíamos hecho antes. La última vez que salí en prensa nacional fue por un fallo sobre abuso laboral en cárceles. Esa campaña de difamación tampoco duró. La verdad nunca es ruidosa al principio, pero siempre espera su turno. Tomé el café frío y lo terminé. Luego abrí mi cajón, saqué la carpeta de confirmaciones de cargo
y guardé el correo impreso de Zoe al final. Para el mediodía, el artículo estaría publicado. Para la noche estaría en otra lista. Alguien a vigilar, alguien a borrar. Y al atardecer, un sobre caería en mi regazo. La ceremonia fue en el jardín de San Francisco, diseñado para parecer natural. Rosas pálidas arqueaban sobre sillas blancas en simetría perfecta. Mi asiento estaba lejos del pasillo, bajo la sombra de un fresno, sin nombre. Solo una servilleta de lino doblada en el cojín. Nadie me pidió moverme. Me quedé quieta cuando empezó el cortejo, manos cruzadas, ojos firmes. Celestina caminó por el pasillo como esculpida para la calma. Su sonrisa no iba más allá de la superficie, pero resistía. Natanael esperaba en el altar, palmas juntas, tranquilo. El juez agradeció a la familia, nombró a Lidia, nombró a tía Miriam. Agradeció a todos menos a la mujer que enseñó a Celestina a mantenerse firme bajo presión. No reaccioné. Mi silencio sostuvo. Cuando Natanael habló, su voz cortó suavemente la quietud. En la facultad, dijo, hubo un fallo que me marcó, sobre justicia en vivienda y cómo las palabras protegen más que muros. Lo escribió la presidenta Sofía Lara. Todos se volvieron. No miré atrás, solo asentí una vez. Más tarde, mientras las sillas rechinaban y las charlas retomaban, sentí movimiento a mi lado. Celestina estaba ahí, el vestido rozando el césped, los ojos indescifrables. No habló. Solo puso un sobre blanco en mi regazo y se alejó, sin mirar, sin pausa. Solo el suave peso del papel contra la seda. Adentro había una foto, la misma del cumpleaños de su padre, el último, antes de que todo se deshiciera. En la original me habían recortado. En esta estaba ahí, mano en su hombro, sonriendo como si no supiera lo que venía. Sin nota, sin mensaje. Solo la verdad de una imagen restaurada. Guardé el sobre en mi bolsa mientras el viento cruzaba el césped. La sala en la Cumbre Nacional de Políticas Urbanas ya estaba llena cuando subí al podio. No hacían falta presentaciones. Mi nombre estaba en el banner detrás, grande y centrado, flanqueado por organizaciones que alguna vez intentaron olvidar que fui parte de ellas. Hablé claro. No para impresionar, sino para no dejar dudas. Los aplausos que siguieron no fueron estruendosos, fueron constantes, de los que perduran. No me quedé después. Caminé por el pasillo lateral con mis notas dobladas, lista para desaparecer, tan callada como llegué. Pero alguien llamó, suave e insegura. Presidenta Lara, me giré. Una joven se acercó, no mayor de 30, rizos recogidos, gafete en la chaqueta. Su voz titubeó al hablar de nuevo. Su artículo sobre leyes de desplazamiento. Por eso entré a la defensa pública, dijo. Escribió lo que sentía, pero no podía nombrar. Estudié su rostro, no por halago, sino por verdad. Y estaba ahí en sus ojos. Lo decía en serio. Metí la mano en el forro de mi abrigo y saqué el prendedor. El mismo de mi primer nombramiento, el que sobrevivió cada titular, cada cena fría. Úsalo cuando necesites recordarlo, dije. Lo sostuvo con ambas manos como si pudiera romperse. Gracias, susurró. Sonreí apenas. Luego caminé hacia la salida, mis tacones silenciados contra el mármol, el peso en mis hombros más ligero que en años. Afuera el aire era fresco y brillante. Salí al abierto abrigo, abotonado, postura firme. En mi bolsa la foto aún descansaba en su sobre. No estaba en el programa, pero me habían recordado.